Dice la Escritura, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Esto es lo que dice la Escritura, que va a decir aquel que cuando ya no tenga oportunidad, se va a estar quemando en el infierno, porque esto habla de aquel que se consume su carne y su cuerpo cuando ya no hay nada que hacer por él. Dice que dirá y clamará, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me inclinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Pues dice la Escritura que el Señor no va a juzgar a ninguno que no reciba su palabra, sino que el que no reciba su palabra, él será juzgado por la misma palabra en el final. La palabra que el Señor ha hablado, esta le juzgará. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que se menosprecia, aunque se menosprecie, esa palabra juzgará al hombre. La palabra que se pasa por alto, aunque se pase por alto, esa palabra juzgará al hombre. La palabra de Dios, que no se escucha cuando Dios la envía, aunque no se escuche, esa palabra juzgará al hombre. Así como Dios enviaba maná al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto todos los días, menos el día de reposo, porque dice que el día anterior, el día de reposo, cada uno debía de recoger 2 porciones, porque al día siguiente Dios no enviaría, para enseñar al hombre a depender absolutamente de Dios en todo tiempo y a obedecer a sus órdenes. Pero dice que muchos no obedecieron a esta palabra, y cuando entonces en el día de reposo no había pan del cielo, salían a buscar y Dios se enojaba contra ellos, pero no encontraban. Y dice que entonces en ese día no encontraban, y si no encontraban es porque perecían de hambre en ese día no comían. ¿Pero por qué? Porque ellos no escucharon la voz de Dios. Dios, lo que dijo que iba a enviar, lo envió en el momento en que Él lo dijo. Fuera de ahí no envió. Así el Señor envía su palabra en el momento en que Él lo determina. El que no la recibió en ese momento, ese día va a caer sobre el hombre, sobre su cabeza, como un día que será contado que se le habló, pero él no escuchó, porque Dios no tiene que ver con que la persona esté presente o no esté presente. Dios sencillamente cumple con enviar su palabra, porque ya Él murió en la cruz por nosotros, ya Él pagó por todos nuestros pecados, ya Él hizo todo el trabajo que debía de hacer. Ahora el hombre es el que debe de buscar su salvación y su edificación, y Dios envía su palabra a la tierra, pero el hombre va a dar cuenta por recibir esta palabra y no recibirla. Y dice que el hombre se arrepentirá en el infierno, diciendo, cuando se consuma su carne y su cuerpo, dice que dirá, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Pero le van a retumbar en su corazón las palabras que escuchó de una u otra manera, y va a querer no haberlas escuchado, y va a querer al mismo tiempo haberlas escuchado. ¿Cómo será esto? Porque va a preferir no haberlas escuchado, pero va a preferir al mismo tiempo haberlas puesto por obra antes de que pasarlas por alto, antes de que menospreciarla. Esto será acerca de la palabra que escuchó pero no guardó, acerca de la palabra que escuchó pero no hizo, acerca de la palabra que llegaron a sus oídos y que entró en su corazón, pero no la ejecutó. Va a desear nunca haberla escuchado, como dice la Escritura, que mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la verdad, que luego de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue ordenado. Así también, entonces, el hombre preferirá haber nunca escuchado la palabra antes de haberla oído y seguir en su camino, y seguir en su propia voluntad, y seguir en su propio designio, cuando la palabra verdadera por la revelación del Espíritu de Dios se le envió. Por eso es que toda palabra de Dios debe de escudriñarse, debe de buscarse en el secreto del Señor, si proviene de Dios o no proviene de Dios, porque allí está la seguridad de todas las cosas, cuando Dios en su secreto nos revela si eso es suyo o no es suyo, porque dice que escudriñar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas se levantan por el mundo, y sin embargo dice que escudriñen los espíritus si son de Dios, no que los deseche de una vez, sino que los escudriñe. ¿Y cómo se pueden escudriñar? Solamente con la ayuda del Espíritu de Dios, solamente con la revelación del Espíritu de Dios, porque Él es el que le testifica al creyente si está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios. Pues dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Si estamos en el camino verdadero, si estamos haciendo la cosa correcta, si estamos obedeciendo a Dios o no, el Espíritu lo testifica. Y así Él mismo, Él testificará todo lo demás. Él testificará la palabra que viene de Él y la palabra que no viene de Él. Él testificará, pero este testificar solamente cuando la persona, el creyente, entre en la comunión íntima con el Espíritu Santo para buscar en su secreto la verdad de todas las cosas, la revelación de todas las cosas, lo que proviene de Él y lo que no proviene de Él. Porque muchos no pasan por alto las palabras que sí deberían de pasar por alto, así dice la Escritura, que cese de escuchar todas las enseñanzas que hacen al creyente divagar de las razones de sabiduría. Y si dice así, está hablando de enseñanzas que parecen ser de Dios pero que no lo son. Pero ¿cómo el hombre va a discernir si esas palabras vienen de Dios o no provienen de Dios? Solamente se pueden discernir en la presencia del Espíritu de Dios, solamente se pueden discernir en la comunión íntima con el Espíritu de Dios, solamente se pueden discernir negándose a sus propios gustos para buscar a Dios en ayuno, en oración, en ruego, en lectura de las Escrituras, inclinando su oído al corazón de Dios, a la voz de Dios, inclinando su oído para poder escuchar a Dios, como dice el Señor. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, o sea, aguardando a los postes de la puerta del corazón, que allí es donde Dios habla, allí es donde el Señor le va a responder al hombre, o también le va a responder por revelación, por sueño, por visión, de una u otra forma, pero se debe de buscar al Señor para ver qué es del Señor y qué no es del Señor, qué palabras son de Dios y qué palabras no son de Dios, porque de lo contrario, el enemigo va a cumplir su propósito, va a cumplir su objetivo, y su objetivo es hacerle creer al hombre que las palabras que parecen de Dios, pero que no son, sí son de Dios, y hacerle creer que las palabras que sí son de Dios, no son de Dios, y hacerlo menospreciar estas palabras, hacerlo pasarle por alto a estas palabras, hacerlo apartar su oído de ellas, y siendo así, entonces el enemigo engaña a todo aquel que no busca a Dios. Por eso es que dice que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, entienden lo que proviene del Espíritu de Dios y lo que proviene de las tinieblas, entienden lo que proviene de la luz y de lo que proviene de la oscuridad, entienden todas las cosas y tienen la comprensión de todo, pero porque Dios les habla, Dios se les manifiesta, Dios continuamente está en comunicación con ellos para enseñarle todo asunto, enseñarle la profundidad de su corazón, y entonces pueden ver el corazón que no es de Dios, las palabras que no son de Dios, porque cuando se conoce el corazón de Dios, se entiende las palabras que son de Dios y se entiende las que no son de Dios, sin necesidad de que alguien venga y diga esto es de Dios o esto no es de Dios. Por eso que dice que serán todos enseñados por Dios, y que también la unción misma que permanece en nosotros, la unción misma nos enseña todas las cosas. Pero ¿cuál es esta unción? Esta unción es la presencia continua del Espíritu de Dios en nosotros, en la intimidad continua con Él, en la unidad continua con Él, cuando hablamos con Él de continuo, cuando le preguntamos todo y cuando vivimos en unidad con Él en el Espíritu, no en la carne, porque para acercarse a Dios es necesario acercarse en espíritu, porque dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Asimismo, Dios siendo espíritu, es necesario que el que se acerca a Él se acerque en espíritu, como dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Se acerca en espíritu, se acerca negándose a los deseos del mundo, negándose a los deseos de la carne, negándose a las vanidades de la vida, negándose a los placeres temporales, negándose a sus propias obras y buscando a Dios en ayuno continuo, en oración y ruego, en lectura de las Escrituras, negándose al amor por el mundo y negándose a la distracción y negándose a los entretenimientos. Así se acerca el hombre a Dios en espíritu, pero siempre guiado por el Espíritu de Dios, porque son los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, y así entonces se entenderán las palabras que vienen de Dios. Entonces se podrá inclinar el oído a las palabras verdaderas de Dios y apartar su oído de las que no son de Dios. Pero aquellos que apartan su oído de las palabras de Dios, siendo estas las palabras de Dios, porque no conocieron al Señor, como los fariseos que no conocieron al Señor, porque no vivían en comunión con Dios, porque no entraban en sus atrios para buscarlo, sino que entraban en sus atrios para hacer sus propias obras y para jactarse y para hacer lo que Dios no les había ordenado. No entraban para buscarlo, y siendo así, ni tenían su palabra del Señor morando en sus corazones, ni nunca habían oído su voz, ni nunca habían visto su aspecto, no sabían cómo era Dios, y así entonces no conocieron al Señor. Y cuando no se conocen las palabras del Señor, estas palabras condenan al hombre. Estas palabras, no el Señor, porque el Señor no vino a condenar, sino a salvar.
Así dice, que Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero la misma palabra que el Señor habla, esta condenará al hombre y esta le juzgará. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad, la palabra de Dios es la palabra justa, la palabra revelada por el Espíritu Santo es la única que le puede dar vida al hombre, es la única que le puede librar de todos sus errores, es la única que lo puede librar de la condenación del infierno. De lo contrario, el hombre perecerá en tiniebla, perecerá en el infierno y allí se arrepentirá de no haber hecho caso a las palabras de verdad, a las palabras de la vida. Allí se arrepentirá de no haber puesto por obra las palabras, porque allí aquellas palabras retumbarán en el corazón. Y allí será el peor de los castigos, saber que tuvo la oportunidad de ser salvo, saber que tuvo la oportunidad de apartarse de su mal camino, saber que tuvo la oportunidad de ser librado de muchos errores al escuchar la palabra que él menospreció y al poner por obra la palabra que él tuvo como nada y que no lo hizo, habiendo tenido la oportunidad, habiendo tenido allí el momento adecuado, porque a Dios a cada cual le da el momento adecuado, como dice la Escritura. He aquí en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación, que quiere decir que Dios tiene un tiempo aceptable para cada cual. Dios tiene un momento para cada cual en el cual Dios le va a enviar la palabra a cada cual. Dios le va a enviar allí el conocimiento de lo que necesita conocer cada uno. Si en ese momento el hombre no lo recibe, ya pierde ese tiempo, pero por la misericordia de Dios el Señor se lo vuelve a enviar. El Señor vuelve a hablarle al hombre de una u otra forma, porque así es que dice que en una o en varias maneras habla Dios al hombre, en una o en dos formas habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, por revelación. Pero esto es cuando habla personalmente, pero hablando de las Escrituras, le habla por la palabra predicada por los profetas, por la palabra predicada por los siervos de Dios, por los que verdaderamente viven en la comunión con Dios, no por los que no viven en la comunión con Dios. Y así Dios le extiende la misericordia al hombre y le envía su palabra una y otra vez, le envía su palabra una y otra vez. Y cuando el hombre desperdicia el tiempo aceptable de Dios, el día adecuado de Dios, Dios le extiende su misericordia para que vuelva a recibir en otro momento, pero el hombre ya irá perdiendo crecimiento espiritual, ya irá perdiendo parte de su galardón en el cielo, ya irá perdiendo la edificación de su hombre espiritual, ya irá perdiendo recompensa, ya irá perdiendo honra, ya irá perdiendo de todo lo que Dios quería darle cuando desde el primer momento no recibe la palabra. Pero Dios por su misericordia se la vuelve a enviar en determinados momentos, en determinada forma, y de una u otra manera por una u otra persona, y aunque sea menos lo que el hombre reciba, Dios se la vuelve a enviar para que aquel alcance salvación. Pero cuando el hombre se resiste, porque él cree que lo sabe todo, cuando se trata de creyentes que están llenos de mentira y de palabras mentirosas que reciben por falsos profetas, por falsos maestros, por predicadores de la carne, por predicadores del propio corazón del hombre, por predicadores que hablan para el cuerpo y no para el espíritu, y que hablan para la tierra, no para la eternidad, y el hombre entonces, habiendo recibido todo esto, rechaza la palabra que habla para la eternidad, se endurece más, su corazón todavía es más duro, su corazón todavía es más recio para poder recibir la palabra de verdad. Por eso es lo que el Señor aconseja enfáticamente, que se deje de escuchar todas las palabras que hacen divagar de las razones de sabiduría, para que se pueda entonces recibir la verdad, porque Dios va a pedir cuenta por cada vez que se envió la palabra. Así, aquel hombre rico que hacía banquete cada día con esplendidez y que se vestía de púrpura y de lino fino, que dice que todos los días se deleitaba, y que había un pobre a la puerta, echado a las puertas de este, que anhelaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Dice que cuando aquel estaba en el infierno y que vio desde lejos a Lázaro y a Abraham, a Lázaro en el seno de Abraham, dice que le dijo a Abraham que enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua, porque estaba atormentado en aquella llama. Y dice que Abraham le dijo que no se podía, que porque ella tuvo sus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora Lázaro era consolado allí, porque Dios consolará a todo el que pase la aflicción y la tribulación por causa del Evangelio, por causa de su voluntad, por causa de hacer su obra, por causa de las palabras de Dios. Y entonces el rico le dijo que entonces lo enviara a la casa de su padre, porque tenía 5 hermanos, a fin de que ellos no fueran también a aquel lugar de tormento. Pero sin embargo Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
¿Qué quiere decir? Que este era un hombre que conocía a Moisés, que conocía a los profetas, que sabía de la palabra de Dios, pero que nunca la puso por obra, nunca le prestó atención, siempre la pasó por alto. Y Dios le dio oportunidad una y otra vez. Dios le dio oportunidad en diferentes maneras, porque aquel que se sentaba a las puertas de él para comer de las migajas que caían de la mesa de él, testificaba de Dios, testificaba de la misericordia y de la compasión de Dios. Siendo testimonio de Dios, ya le estaba predicando con sus hechos, porque en la condición en que él vivía, ya les predicaba, en la condición en que él vivía, ya le decía que su fe era por encima de toda aflicción que se puede pasar en la tierra, y él menospreció esta manifestación que Dios hizo a través de aquel, porque en aquel estaba Dios, y aún habiendo desechado las palabras de Moisés y de los profetas, Dios le daba oportunidad, pero no la aprovechaba, y al final se le dijo que a Moisés y a los profetas tenían sus hermanos y sus padres, su familia, y estos teniendo la oportunidad, ellos son los que tienen la responsabilidad de aprovecharla. ¿Por qué? Porque Dios cumple con enviar la palabra al hombre, y Dios cumple con predicarle. El hombre es el que debe de discernir lo que proviene del cielo y lo que proviene de las tinieblas, y cuando el hombre no lo entiende, cuando el hombre no lo discierne, es porque fue negligente, es porque fue insensato para buscar a Dios, es porque no fue diligente para buscar a conocer el corazón de Dios, es porque no fue diligente para adentrarse en la comunión con el Espíritu Santo y ser uno con Él y entrar en el Espíritu para conocer todas las cosas, y no siendo diligente, le vino la mentira, creyó la mentira, pasó por alto la verdad, menospreció las manifestaciones de Dios, menospreció las palabras que Dios le envió por las escrituras a través de los predicadores, y menospreció la verdad, menospreció aún las manifestaciones de Dios, y ahora en el infierno se acuerda de que estaban los profetas, ahora en el infierno se acuerda de que le fueron enviados verdaderos predicadores, y él escuchó la mentira, él se escuchó a sí mismo, él amó más su comida, amó más su vestido, amó más su casa, amó más su comodidad que recibir la palabra de Dios. Y así en el infierno el hombre se arrepiente, ya no teniendo oportunidad, porque el momento es mientras esté en la tierra. Aún hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos, dice la Escritura. Aún hay esperanza solamente para todo aquel que esté entre los vivos, pero esa esperanza se va pasando, y el hombre piensa incluso que aunque no reciba la palabra en un momento, la puede recibir en otro momento y alcanzará salvación, pero no es así en todos los casos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, como para que alguien diga, en este momento no recibo la palabra y seguiré en mis pecados, pero luego la recibiré. Dios no puede ser burlado, mucho menos alguien que ya ha conocido las Escrituras, mucho menos alguien que ya entiende la verdad de todas las cosas, y mucho menos alguien que ya se ha entregado al Señor, pero quiere seguir en los deleites de la vida, porque dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así el hombre debe de aprovechar en todo tiempo el momento de la vida para recibir las palabras de Dios, buscar a Dios para entender qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios, porque la mayoría de las predicaciones que hay hoy en las congregaciones, por los medios sociales de comunicación y por muchas vías, son de las tinieblas, porque dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes milagros y señales. Y quiere decir que también hablarán palabra, y la hablarán, dice, a través de las palabras, porque Satanás predica, como le habló allí Satanás a Cristo y le dijo que escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra, y te sostendrán en sus manos. Sin embargo, estaba hablándole esta palabra para que él pecara, para que se echara del pináculo del templo hacia abajo, y no era esta la revelación de la palabra. Así hay muchos sin tener la revelación de la palabra que hacen milagros, señales, prodigios, y son falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros y predicadores de sí mismos, que se han enseñado a sí mismos, que engañan a las multitudes, pero por el hombre no preguntarle a Dios la verdad. Y la verdad nunca vendrá vestida de saco y corbata, la verdad nunca vendrá vestida de honra a través del hombre, porque dice que vendrán falsos profetas vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir? Que la verdad viene a través de la humildad, viene a través de un corazón contrito y humillado que vive en la comunión verdadera con Dios. Y cuando el hombre desprecia esto, desprecia la verdad de Dios, porque Dios no escoge lo estimado, Dios no escoge lo fuerte, sino que Dios escoge lo menospreciado para deshacer
aquello que es, lo que no es, para deshacer lo que es, y lo débil, para deshacer a lo fuerte. Y el hombre debe de mirar por el corazón de Dios, para entender por dónde es que viene hablando Dios, cómo es que viene hablando Dios, para poder aprovechar estas palabras para su vida, y poder aprovechar al máximo lo que se le da a través de aquellas palabras, porque tiende el hombre a guardar parte de las palabras y otras desecharlas, pero no es así, sino que toda la escritura debe de aprovecharse, como cuando el Señor multiplicó los peces y multiplicó los panes al pueblo en 2 oportunidades, y dijo que recogieran, le mandó a los apóstoles, a los discípulos, que recogieran todo lo que había sobrado para que no se perdiera nada. ¿Qué quiere decir? Que nada se debe de perder de la palabra, todo se debe de aprovechar, todo se debe de escudriñar, de tratar de poner por obra cuando se entiende que verdaderamente es el Espíritu Santo el que está hablando, porque las palabras de Dios en ninguna manera son menospreciables, porque aún lo débil de Él es más fuerte que los hombres, dice la Escritura, y en Él no hay debilidad, sino lo que los hombres consideran que es poco, lo que los hombres consideran que no es mucho, como dice el Señor, que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, por pequeño que fuere, y así enseñe a los hombres, este será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El mandamiento pequeño que se quebranta no es un mandamiento pequeño, sino que el hombre lo hace pequeño en el corazón y no le da importancia, no le da el verdadero valor que tiene esta palabra, porque piensa que esto no es tan importante o que esto no es tan así, como lo dice el Espíritu Santo a través de aquel predicador que vive en su comunión, y pensando así lo menosprecia, y pensando así desecha la vida, y puede ser condenado por esa palabra, porque un abismo llama a otro, y un pequeño abismo llama a otro, y un poco de levadura, dice la Escritura, leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir? Que cuando no se tiene en cuenta y no se tiene por alta estima las palabras que parecen ser pequeñas pero no son pequeñas, esto leudará toda la masa, porque esto es un poco de levadura, leudará todo el hombre espiritual, y por eso no se debe de menospreciar ninguna de las palabras de Dios, sino que se le deben de prestar atención, escucharlas, incluso una y otra vez si es necesario, por lo cual el apóstol Pablo decía allí: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas una y otra vez, que para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir? Que era seguro recibir las palabras de Dios una y otra vez, era seguro, era firmeza, era seguridad. Y así entonces es necesario aprovechar aún hasta lo más mínimo, para que el hombre entonces no se queje cuando esté en el infierno, para que el hombre no vaya al infierno, porque allí el tormento mayor será, aparte de la lejanía de Dios, que eso será lo peor de todo, la misma conciencia que lo acusará y lo condenará, que tuvo la oportunidad de salvación, tuvo la oportunidad de ser libre de todos los errores por los cuales fue al infierno y no los aprovechó porque menospreció las palabras de la vida. Las palabras de Dios no se pueden menospreciar en ninguna manera, se deben de tener por alta estima, más que la propia comida, más que el propio vestido del hombre, más que la propia vida del hombre, más que el propio techo del hombre, que la propia casa, que la propia familia del hombre. Así entonces el hombre podrá tener por estima las palabras de Dios y será librado de la condenación eterna, porque Dios es la vida y mejor es su presencia, dice, que la vida. Asimismo, mejor son todas sus palabras, por pequeñas que parezcan, que la vida. El que así hace no perecerá y no se quejará de nada, pero el que no hace así, este ya ha sido condenado por su propio juicio. Su propio juicio lo llevará a menospreciar las palabras de Dios, y esta palabra, sea que la escuchó pero no la guardó, o sea que no la escuchó porque le pasó por alto, esta palabra lo condenará. Al que la tuvo por alta estima, será tenido por alta estima, porque la sabiduría honrará aquel que honre a la sabiduría. Ella honrará a los que la amen, ella honrará a los que la tengan por alta estima, no a los que no la honren. Los que la honran serán honrados por Dios y tendrán grande galardón, grande recompensa y grande estima en el reino de Dios, por Dios y por todos sus santos ángeles y por todos los redimidos en el cielo. Gloria a Dios.